Amado hermano, estamos en la presencia del Señor. Venimos a adorarle, venimos a exaltar su nombre, venimos a glorificarle, a reconocer la necesidad de su presencia sobre nuestras vidas. Es por eso por lo que estamos aquí. Cantamos y decimos: venimos a adorarte, Señor. Hoy debemos rendirnos delante de Él. Gracias. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Te alabamos, Dios, te glorificamos en todo momento. No hay nadie digno de ser exaltado, sino solo tú, Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla. Gracias, Señor. Reposa en su presencia. Él está aquí. Reposa en su presencia. Gracias, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Dios. Saluda a quien tienes al lado. Dile bienvenido, qué bueno que estás aquí. Es un gozo, es un gusto poder saludarte. ¿Cuántos nos gozamos adorando al Señor? Amén, ¿verdad? Tomen su lugar, por favor. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que ha tomado la determinación de estar aquí para escuchar el consejo y la palabra de Dios. Hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de entrar a la palabra. Inclina tu rostro, acompáñame, vamos a orar, vamos a decirle al Señor: gracias, Dios, por esta hermosa oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí. Hoy rogamos que sea tu Espíritu hablando a nuestras vidas. ¿Qué es lo que deseas que hagamos? La manera en la que tú deseas que estemos viviendo conforme a tu voluntad y a tu propósito. Rogamos que el Espíritu Santo nos revele cada porción de la palabra que nosotros vamos a leer en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Bueno, por favor, abran sus Biblias. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Seguimos estudiando esta carta tan importante que el apóstol Pablo escribió. Si hay una carta en la cual nosotros podemos ver realmente cómo es el apóstol Pablo, sus sentimientos, lo podemos encontrar aquí en la segunda carta a los Corintios. Él expresaba realmente lo que sentía, la tristeza, la alegría que él sentía por todo lo que la iglesia en Corintios estaba haciendo. Había de cierta forma un dolor, un pesar en él, porque las condiciones en las que vivía la iglesia en Corinto no eran las adecuadas, no eran las correctas. Es por esto que el apóstol Pablo hace un énfasis en esta segunda carta, en todos estos capítulos que vamos a seguir viendo semana a semana. ¿Qué era lo que sentía el apóstol Pablo? Si nosotros regresamos un poco al capítulo 5, el apóstol Pablo realmente mostraba a la iglesia la manera y la conducta en la que el Señor quería que ellos estuvieran viviendo. Hoy esa historia puede venir a la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros leemos desde el versículo 18, 19, 20 del capítulo 5, entonces nos daremos cuenta por qué continuó escribiendo el versículo 6. El versículo 18 dice:
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A qué hemos sido llamados? A reconciliarnos con Dios. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos, ¿qué dice? Embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, en el versículo 5, ¿cómo llama a todos los seguidores? Les llama embajadores. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante. Por ejemplo, hay embajadores de México en algunos países, y esos embajadores entonces son representantes de un país. Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo claramente: ustedes son representantes de Cristo aquí en la tierra. La pregunta o las preguntas que vamos a comenzar a hacer: ¿cuántos embajadores de Cristo habemos esta noche aquí? ¿Y de qué manera estamos nosotros representando a Cristo mismo? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? El apóstol Pablo entonces les decía a ellos: ustedes son embajadores. Yo soy embajador de Cristo. Porque ¿qué era lo que hacían en ese entonces? Era más fácil criticar al apóstol Pablo que realmente tomar el papel y la postura de cada creyente en la iglesia en Corintios. El apóstol Pablo les decía: no se olviden que ustedes eran enemigos de Cristo porque vivían en pecado. No lo olviden. Mejor recuerden que ustedes son embajadores y hagan lo correcto delante de Dios, porque esa es la labor a la que hemos sido llamados. La iglesia en Corintios no entendía realmente lo que ellos tenían que trabajar, lo que ellos tenían que hacer, aunque lo conocían, pero no lo practicaban. La iglesia de hoy en día está viviendo la misma situación. Conoce la palabra, pero a veces hacemos lo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. El apóstol Pablo entonces por esto comienza a exhortar. Había una preocupación y había una tristeza de parte del apóstol Pablo sobre la iglesia en Corintios, porque él sentía un gran amor y sentía un gran pesar en esa iglesia. Es por esto que entonces hoy vamos a estar analizando y meditando este capítulo 6. El tema de hoy se llama la reconciliación con Dios. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos entonces a través de este capítulo? A través de su ministerio de la reconciliación, el apóstol Pablo y su papel como embajador de Cristo, nosotros hoy podemos aprender que aún en medio de la devoción y el sufrimiento que hay en el ministerio evangélico, podemos disfrutar de las riquezas de Dios. No importa lo que estemos pasando, pero si nosotros realmente somos embajadores, Él va a estar con nosotros. Así es que comparemos nuestra vida con lo que Dios nos quiere hablar hoy a través de la palabra y meditemos en lo que nosotros necesitamos realmente para ser esos embajadores dignos de Cristo aquí en la tierra. Porque fuimos llamados con un propósito. Dice la palabra de Dios: id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿cierto o no? Eso es un embajador. Pero a veces nosotros no lo hacemos. ¿Cómo inicia entonces el apóstol Pablo? En el versículo 1, en este capítulo 6,
comienza diciendo de la siguiente manera. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así pues, nosotros ya no les llama embajadores. ¿Cómo nos llama hoy? Como colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Ya nos había llamado entonces el apóstol Pablo como embajadores. Ahora nos llama colaboradores. ¿Qué es un colaborador? ¿Qué es un colaborador? Nuestro pastor que está aquí necesita colaboradores, necesita personas que trabajen al lado de él para cumplir la misión de lo que Dios ha encomendado en su vida y a esta iglesia. El apóstol Pablo entonces por esto les dice: hey, ustedes son colaboradores, de la misma manera que yo soy colaborador con Cristo. Porque pensaban que el apóstol Pablo sentirse dueño de las iglesias que él estaba levantando. No llegaron los falsos maestros, ¿y qué fue lo que hicieron? Comenzaron a criticar al apóstol Pablo. Tú no eres digno, tú no eres nadie, tú no tienes las cartas. Cuando él era un colaborador de Cristo. Pero no obstante, a pesar de que él era colaborador, él no se sentía superior a los demás. Él les decía: somos colaboradores de Cristo, todos. Tú eres un colaborador de Cristo, mi amado hermano. Pero ¿qué hemos hecho con el trabajo que Dios nos ha encomendado? ¿De qué manera nosotros estamos colaborando conjuntamente con Cristo para llevar el evangelio, para llevar la palabra de Dios? A veces dejamos ese trabajo para otras personas y nos dedicamos a hacer solamente lo simple. Nos dedicamos solamente a ponernos en un lugar para que el reflector me llegue a mí directamente y que no vea a los demás, que vean mi trabajo, el trabajo fácil, no el trabajo rudo. Porque cuando viene el trabajo rudo, entonces nadie lo quiere hacer. Esta era la historia que estaba pasando la iglesia en Corinto. Por eso el apóstol Pablo les decía: no lo olviden, ustedes también son colaboradores de Cristo. Y en el versículo 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído. Pero antes de iniciar el versículo 2, termina diciendo: os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Es por su gracia por la que nosotros estamos hoy en día en este lugar. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? El apóstol Pablo entonces le decía a la iglesia en Corinto que ellos habían recibido la gracia de Dios en vano, porque conocían la ley, conocían la palabra, pero no hacían lo que Dios les pedía. Muchos de nosotros estamos de la misma manera. ¿Cuántos no hemos escuchado que dicen: es que yo ya leí la palabra 3 veces, toda la Biblia ya la leí 3 veces? Sí, pero ¿qué hay de tu vida? ¿Qué hay de tu testimonio? ¿Qué hay del servicio que tú tienes que ofrecer a Dios? Ese no lo queremos desarrollar. El apóstol Pablo les decía entonces: no recibáis en vano la gracia de Dios. El pecado que estaba cometiendo la iglesia en Corinto era doble, porque conocían la ley, pero la habían recibido en vano. Ellos se mezclaban con las cosas del mundo, pecaban, adulteraban.
y no habían recibido la ley como tenía que ser, la gracia de Dios sobre sus vidas. Eso es una realidad. La iglesia hoy en día está en la misma situación y en la misma circunstancia. A pesar de que tenemos que trabajar, no lo hacemos. Versículo 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. No hay un antes, no hay un después. ¿Cuándo es el día de la salvación para cada uno de nosotros? Hoy, hoy. Y el apóstol Pablo estaba remarcando esa parte. ¿Cómo vemos a Dios en estos dos primeros versículos? Dios, quien prometió la era de la nueva alianza en la que hay reconciliación con Él, y es a donde nosotros entramos, declara que ya no postergará el tiempo de su gracia, sino que la cumplirá hoy, ahora mismo, en el mejor momento, para que cada uno de nosotros podamos recibir la gracia de la salvación. Y esto lo tenemos que hacer constantemente. La pregunta es, ¿cómo responderemos nosotros y avanzaremos a la gracia de Dios que ya está perfectamente preparada para tu vida y para mi vida? ¿De qué manera estamos tomando este momento, este tiempo? El apóstol Pablo entonces estaba hablando de un pacto que Dios había hecho con el hombre. Si nosotros leemos Jeremías capítulo 31, versículo 33, nos dice claramente de lo que Dios está hablando en el hoy, en el ahora mismo para nuestras vidas. ¿Qué dice Jeremías 31, 33? La palabra de Dios dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Ezequiel capítulo 37, versículo 26. También nos habla algo acerca del hoy, del ahora y del pacto que Dios está haciendo entonces. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dios cumple lo que promete. Pero nosotros tenemos que ser buenos embajadores, pero también tenemos que ser buenos colaboradores de esa gracia que recibimos de parte de Dios para nuestra salvación. Versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 3. Sigue diciendo entonces el apóstol Pablo, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Aquí hay una enseñanza que el apóstol Pablo quiere mostrar a cada uno de nosotros, así como lo dijo a la iglesia en Corintios. El apóstol Pablo actuó con cuidado en todas las cosas y delante de todos para que el servicio al Señor no fuera manchado, para que el servicio a Dios no fuera vituperado. ¿Cómo es el servicio que nosotros estamos ofreciendo para Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo? La personalidad y la vida de un evangelista, porque aquí hay muchos evangelistas, está íntimamente relacionadas con el evangelio que predicamos cada uno de nosotros. En algún momento, no importa que tú no estés sirviendo en la iglesia, pero en algún momento tú has predicado la palabra de Dios. ¿Cómo te han visto? Lo que nosotros predicamos está sustentado por nuestra vida, por lo que nosotros estamos viviendo, por lo que la gente está viendo en cada uno de nosotros. Es una palabra interesante. Pregunta, ¿cómo está afectando mi manera de vivir el evangelio que yo estoy predicando? ¿De qué manera está afectando mi vida?
o simplemente vengo a cumplir a la iglesia cada domingo. Hay personas que dicen, yo no quiero involucrarme porque no quiero meterme más en las cosas de Dios. Esa es una triste realidad que vive la iglesia en general en estos tiempos. Versículo 4, vamos a avanzar. Dice entonces la palabra de Dios, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulación, en necesidades, en angustias, versículos 5, 6 y 7, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, versículo 6, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en la palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Había dado entonces el apóstol Pablo algunas características de lo que él había estado padeciendo, ¿cierto o no? ¿Cuáles son entonces? Al final, en el versículo 7 dice, con armas de justicia a diestra y a siniestra. ¿Cuáles eran las armas que el apóstol Pablo utilizaba para contrarrestar todo lo que habló en el versículo 4, 5 y 6? ¿Cuál era el arma más poderosa que estaba utilizando el apóstol Pablo? ¿Cuál era el arma, mis amados hermanos? Sino la palabra de Dios. El apóstol Pablo confiaba plenamente en la palabra de Dios y que Dios iba a estar con él en todo momento, a pesar de toda adversidad. ¿Por qué? Porque había una convicción plena en el apóstol Pablo, que él era un colaborador de Dios, que él era un ministro de Dios y que él era un perfecto embajador de Dios. Esa es la historia de Pablo. A Pablo le decía, no creemos en lo que tú predicas. Es más, no tienes ni la forma de un predicador. Necesitamos que nos traigas las cartas de Jerusalén para poder creer en ti. ¿Y qué era lo que les decía el apóstol Pablo? ¿Quieren ver mis cartas? ¿Realmente quieren ver mis cartas? Él tranquilamente pudo haberse quitado todo el atuendo que él llevaba, porque las cartas eran todo lo que él llevaba en su cuerpo por seguir a Cristo, porque él le había creído a él, porque él decía, yo soy colaborador de Cristo. ¿Cómo te sientes hoy, mi amado hermano? ¿Cómo te sientes hoy que el apóstol Pablo nos está hablando acerca de ser embajadores, de ser colaboradores de Cristo? Un colaborador, Él va siempre a nuestro lado, pero a veces nosotros lo olvidamos esa parte. El apóstol Pablo entonces estaba presentando las credenciales de cómo podía él ser un ministro del evangelio. Había puesto una lista de las adversidades que soportó por la iglesia en Corintios. Eso lo había hecho Pablo. ¿Quién lo hace por Jesús en estos días? ¿Quién lo hace? Hoy desafortunadamente estamos viviendo un evangelio muy ligero, en donde no hacemos nada por trabajar en forma para la obra de Dios. Pero el apóstol Pablo los exhortaba en todo momento. Y entonces, a diferencia de las virtudes de los filósofos reconocidos de la época en la que vivió el apóstol Pablo, él demostró debilidad como una virtud. Pablo confió entonces en la palabra de Dios
que era su justicia recibida por medio de Dios y no por sus propias armas. A veces nosotros queremos pelear bajo nuestra propia voluntad, con nuestras propias armas, con nuestras propias fuerzas, y oh sorpresa, nos debilitamos y espiritualmente morimos, mis amados hermanos. Lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, él quería revelar claramente el poder de Dios y la gloria del evangelio que él había recibido por la gracia de Dios, no por su conocimiento, no por su capacidad, sino por la gracia de Dios. Es lo mismo que cada uno de los que estamos aquí hemos recibido. ¿En qué estamos confiando el día de hoy? ¿En qué confía la iglesia, mis amados hermanos? Tenemos que confiar en el poder de Dios que cambia al mundo a través de las debilidades. Aun cuando no tenemos nada de ganas de jactarnos delante de la gente. ¿Cuántos en medio de la debilidad llegaron a la presencia de Dios? ¿O venimos todos vigorosos? Venimos diciendo, no, yo voy porque nada más me invitaron. No, es mentira. Nosotros aquí llegamos porque Dios utilizó nuestras debilidades para que pudiéramos reconocer su poder, su grandeza, su misericordia y su bondad sobre nuestras vidas. Eso es la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba mostrando a la iglesia en Corintios. Había un reclamo de parte del apóstol Pablo y les decía, ustedes recibieron la gracia de Dios en vano. En vano. Han pecado en contra de Dios. Más adelante vamos a ver la forma entonces en la que el apóstol Pablo les estaba mostrando por qué ellos estaban pecando. Vamos a leer entonces el versículo del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. ¿Cómo eres conocido, mi amado hermano? ¿Por tu buena fama o por tu mala fama? Como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Quienes están dedicados al evangelio están facultados para llevar una vida de asombrosa paradoja en este mundo. ¿Por qué? Porque aunque perezcamos, aunque la gente diga que somos mentirosos, aunque nos desprecien, aunque les parezcamos muertos, tristes y pobres, nosotros realmente somos verdaderos, somos nobles, estamos vivos, estamos alegres y somos ricos porque Cristo vive en nosotros. Eso era lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Corinto. Y esto es un motivo de gozo en nuestras vidas. Por eso es importante que en los primeros versículos nosotros tengamos que meditar el hecho de por qué nosotros somos embajadores, por qué somos colaboradores, por qué somos ministros de Cristo, porque Él nos ha dado la libertad, porque Él lo ha hecho todo por cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que estar totalmente agradecidos con el Señor, mis amados hermanos. Somos ricos aunque no tengamos dinero, pero lo tenemos a Él. Entonces tenemos que considerarnos a nosotros mismos como Dios nos ve a través de su amor y de su misericordia. Tenemos que agradecer por las abundantes riquezas que tiene Cristo para cada uno de nosotros, aunque en efecto no tengamos nada, pero vivimos con audacia.
Nosotros no podemos quedarnos estáticos en ningún momento. Nosotros tenemos que seguir avanzando. Porque la palabra de Dios dice, porque tu galardón es grande en Cristo Jesús. Versículos del 11 al 13. ¿Qué más sigue diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Corintios? Versículos del 11 al 13. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestros propios corazones, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. El apóstol Pablo entonces apela a los creyentes corintios para que acepten la defensa de su apostolado, para que realmente lo reconozcan al apóstol Pablo. Después les exhorta, les invita a tomar ciertas actitudes hacia todos aquellos que eran incrédulos y que rodeaban a la iglesia en Corintios. La enseñanza que el apóstol Pablo nos está mostrando entonces es que el apóstol Pablo les suplica a los creyentes corintios, como un padre ruega a sus hijos, que comprendan desde el corazón que todo lo que él les ha hablado ha sido con sinceridad. La pregunta que hacemos otra vez, esta es una situación incómoda para cada uno de los que estamos funcionando de alguna manera como líderes dentro de la iglesia. Con cuánto trabajo nosotros luchamos y con el corazón de cuántos no luchamos dentro de la iglesia, ¿cierto o no? Es difícil y es complicado. Entender a los hermanos a veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque ellos no han logrado entender, o en algún momento yo no había logrado entender lo que Dios tenía para mi vida y que tenía que meditarlo yo y tenerlo dentro de mi corazón. Pero a veces lo que tienen los hermanos realmente no es mucho amor. ¿Cuántos necesitamos un abrazo con amor? Todos. Pero a veces lo que yo tengo en el corazón me cuesta mostrar el amor realmente que Cristo quiere que mostremos. Porque es por su gracia lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado amor. Él nos ha dado seguridad. Él nos ha dado la convicción. Eso es lo que nosotros tenemos que mostrar hacia los demás. Pero a veces nos cuesta mucho trabajo, mis amados hermanos. Y es en donde nosotros tenemos que meditar y reflexionar qué es lo que estamos haciendo con lo que Dios ya nos entregó en la mano a cada uno de nosotros. Decíamos en un inicio, ir y hacer discípulos. Pero si yo no lo creo, si yo no lo tengo seguro en mi corazón, créanme que no nos vamos a mover. No vamos a poder hacer absolutamente nada y vamos a seguir viviendo como la iglesia vivía en Corinto, cuando recibieron ellos la gracia en vano, en vano. Versículos del 14 al 16. Estamos ya casi terminando, mis amados hermanos. ¿Qué dice el versículo 14 al 16? Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo
habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando nosotros entonces leemos esta parte, inmediatamente lo relacionamos con que un hombre, con que un varón o una mujer no pueden relacionarse en noviazgo con un incrédulo, ¿cierto o no? Y esto en parte es verdad. Pero lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es que no podía concebir que la iglesia en Corintios se siguiera juntando con personas que no creían en Cristo. ¿Por qué es importante? No es que les dejemos de hablar, es imposible, no podemos dejar de relacionarnos con ellos, ¿cierto o no? Trabajamos con ellos, negociamos con ellos, pero ahí está el problema. Tú no puedes negociar entonces lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Tú no puedes negociar con una persona que no conozca de Cristo, porque seguro te va a defraudar. Seguro te va a defraudar. Tú no puedes prestarle dinero a alguien que no conozca de Dios, porque le vas a decir adiós a ese dinero, ¿cierto o no? Esto era lo que el apóstol Pablo, en pocas palabras, les estaba diciendo a la iglesia en Corintios. Llevar una vida sin interacción o interactuar con los incrédulos había sido o habría sido un requisito muy poco probable para la iglesia en Corintios, cuya religión y organización social estaban estrechamente conectados. En particular, no hubiera sido fácil para ellos separarse de ellos porque participaban en la adoración del templo de ídolos. Era una red social, lo dicen, y un deber del ciudadano en ese momento. Sin embargo, lo que el apóstol Pablo estaba diciendo es, les estaba invitando a que no se mezclaran con ellos, ya que eso los conduciría a la idolatría y eventualmente los conduciría a la ruina total, a la ruina total. Nosotros oramos a Dios, nosotros oramos por nuestro trabajo, nosotros diezmamos y tenemos nuestro ahorro, ¿cierto o no? Y entonces cuando viene alguien que no conoce de Dios, acaba con nosotros inmediatamente. Y después nos estamos lamentando. Y después estamos diciendo, es que él me debe, pero tú ya sabías la verdad. Y recibiste la gracia en vano. Hoy tenemos que cambiar nuestra condición en cuanto a nuestra manera de pensar. Si viene un incrédulo y me dice, préstame tanto, no te voy a prestar nada. Si se va a ir hablando de nosotros, es mejor, ¿cierto o no? De todos modos hablan. El apóstol Pablo entonces les seguía diciendo, porque los creyentes santos, que son el templo de Dios, tenemos que existir en este mundo como personas apartadas, apartadas. Por eso nos llamamos santos, somos apartados. Pero hay algo más, mis amados hermanos. No solamente somos apartados, sino somos especiales para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Somos especiales para el Señor. Porque hoy nosotros estamos comprendiendo que somos sus embajadores, que somos sus colaboradores, pero también somos sus ministros. Y un ministro tiene la responsabilidad de enseñar y de capacitar. Y ustedes han recibido capacitación todos los domingos a las 8 de la mañana, ¿cierto o no? Pero ¿qué hay de su servicio? ¿Qué hay de ese servicio que yo entonces he dejado de hacer? Concluimos. Versículos 17 y 18.
dice la palabra de Dios. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es nuestro Dios entonces? Dios nuestro Padre, Dios nuestro Rey, nos pide entonces que llevemos realmente una vida digna, distinta a la que el mundo está llevando, mis amados hermanos. Porque en algún momento nosotros éramos enemigos de Dios, ¿cierto o no? Pero hoy Él nos llama como hijos, Él nos llama como hijas y nosotros tenemos que obedecer. Nos invita a no tener tanto afecto con personas que no reconocen a Dios, porque Él nos aceptó a cada uno de nosotros como hijos, aun cuando éramos por naturaleza hijos de ira. Bueno, algunos se siguen enojando. Del mismo modo que santificó a los creyentes corintios cuando todavía tenían comunión con Belial, comunión con Satanás, comunión con Satanás. A veces a nosotros todavía nos siguen gustando las cosas del mundo y dejamos de venir a la presencia de Dios porque alguien nos invita, porque alguien nos ofrece, cuando nuestra prioridad tiene que ser Dios, porque la palabra dice que es un Dios todopoderoso, todopoderoso. Primer carta a los Corintios capítulo 15 versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones rompen las buenas costumbres. Romanos capítulo 12 versículo 2 dice que tenemos que transformar nuestro pensamiento y tenemos que transformar también nuestra actitud, porque nos conviene, mis amados hermanos. La pregunta a Romanos 12:2 es: ¿estás siendo conformado a este siglo o estás siendo transformado por medio de la renovación de tu entendimiento? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo esa gracia que recibimos de parte de Dios? Hoy Dios nos invita a reflexionar en su palabra, a poder entender cuál es la voluntad de Él en la vida de cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿somos buenos embajadores? ¿Somos buenos colaboradores? ¿O somos buenos ministros? ¿De qué manera con nuestra vida estamos representando a Jesucristo? A aquel que dio la vida por cada uno de nosotros y fue a la cruz, sin cuestionamientos. Él dijo: no importa, yo voy por ellos. No importa cuánto hayan pecado, yo voy por ellos a la cruz. ¿Qué hemos hecho, mis amados hermanos? ¿Por qué no cerramos los ojos por un momento? Y comenzamos a meditar. ¿Qué es meditar? Meditar, en pocas palabras, es algo que tenemos que hacer para conocer la perfecta voluntad de Dios sobre nuestras vidas. A eso nos invita Él, a poder meditar en su palabra. Ahí en tu lugar, ahí en donde tú estás, piensa por un momento.
Piensa en la palabra embajador. Piensa en la palabra colaborador. Piensa en la palabra ministro. ¿Qué es lo que Dios hoy te ha hablado? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el Señor? Había tristeza en la vida del apóstol Pablo. No hagamos a que Dios se entristezca, porque no somos dignos embajadores, porque Él quiere trabajar juntamente con nosotros, pero a veces no se lo permitimos. A veces pensamos que mi conocimiento es mejor que lo que Dios puede ayudarme. Hoy Dios nos está haciendo una invitación a vivir en santidad, a consagrarnos realmente a Dios. Yo quiero ser un buen embajador. Yo quiero ser un buen colaborador de Cristo, pero tengo que rendirme a Él de todo corazón. El apóstol Pablo invitaba entonces a la iglesia en Corintios y les decía, tiene que salir de sus entrañas, tiene que salir de su corazón realmente para que ustedes puedan sentir, para que ustedes puedan trabajar. Hoy Dios quiere escudriñar nuestro corazón, mis amados hermanos. ¿Qué está estorbando? ¿Qué está impidiendo que yo haga el trabajo al que Dios me ha llamado? Señor, gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Rogamos porque el Espíritu de Dios nos ayude a ser mejores. Que el Espíritu de Dios hable a nuestro corazón y nos ministre en todo momento. Hoy queremos salir de la condición en la que se encontraba la iglesia en Corintios. Señor, quizá me he equivocado en algo, pero hoy te pido perdón. Quizá no he tomado la responsabilidad realmente. O quizá no lo sabía, que yo era un embajador de Cristo en la tierra. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser mejores. Ayúdanos a cambiar nuestra condición y nuestros pensamientos. Lo necesitamos. Queremos ver una iglesia diferente. Queremos ver una iglesia rendida a tus pies, Señor. Pero necesitamos de la llenura del Espíritu Santo. Te damos las gracias en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis amados hermanos, que el Señor les